Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que hablamos de jugadores a los que les sentaría muy bien salir traspasados. Me parece que voy a tener que aumentar las dosis de salseo en el podcast. Me preguntaban el otro día algunos compañeros de equipo, oye, pero exactamente, ¿dónde pones el salseo? Les digo, bueno, cuando tenemos, que esta temporada tenemos un poquito, bueno, tenemos bastante menos que el año pasado, les digo, oye, normalmente lo encontráis casi siempre al principio, casi siempre. Es cierto que hace poco tuvimos un poquito más hacia el final, bueno, en la parte final de un episodio, pero lo normal es que lo encontremos al principio. Me decía uno que es muy fan de Tyrese Haliburton, que a él solo le interesa el salseo, que es lo único importante. Y él sabe que su señal para cortar, para dejar de escucharlo, es cuando escuche Rui Hachimura. Si en algún momento escucha Rui Hachimura, es que ya está demasiado dentro del episodio como para que sea salseo. Me parece que voy a tener incluso que forzar algunas situaciones, quién sabe, en mi equipo para generar salseo, para generar historias. De hecho, fijaros lo que me decía Jaime Navarro en un comentario al último episodio. Nacho, me encantan los salseos de tu podcast. Y como antiguo árbitro, te recomiendo que si tienes la oportunidad, hagas un curso de árbitro tan solo para ver la de veces que nos pensamos que los árbitros se equivocan y no es así, y la de veces que pensamos que aciertan y en realidad se equivocan. Trabajar de árbitro un par de años me cambió mucho el chip y me ayudó a conocer más este deporte. Y esto no quita que hay árbitros malos, como jugadores malos o entrenadores. O cualquier cosa. Al final, árbitros malos tenemos por todas partes, entrenadores malos también, jugadores malos por supuesto, y luego también lo de ser bueno o malo depende del nivel al que estés, ¿no? Eso por supuesto. Lo que ocurre es que no tengo del todo claro si me interesa conocerles tanto en este momento, o quién sabe si en algún momento querré realizar alguno de esos cursos. Seguro que te abre la mente, 100%, que les entiendes más, que te ayuda a empatizar con ellos y a comprender cosas que no comprenderías de otra manera. Pero es cierto, tengo unas cuantas prioridades antes que meterme en un curso de entrenador y de hecho me parecería mucho más interesante, de cara a conocer un poco cómo funcionan, traer un árbitro retirado un día al podcast. Sería muy, muy interesante. De hecho, le he añadido ya una lista de las cosas en las que estoy trabajando y que tengo que priorizar por delante de otras para que veáis las novedades lo antes posible. Aunque de temática arbitral ya hemos hablado aquí sobre todo la pasada temporada, y de hecho no sé si recordáis que hubo un árbitro la pasada temporada que me refiero a la pasada temporada de juego, aunque también coincidía con la segunda temporada de The Hustle Podcast, se me acercó en un partido a decirme que me seguía en redes y que escuchaba el podcast. Quizás eso podía influir en luego alguna de las técnicas que me cayó. Creo que no, ¿eh? Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? Había algunas que eran merecidas, pero bueno, también es cierto que estábamos en una categoría bien flojita, por no decir de las peores. Y bueno, tampoco espero que si mi equipo es terriblemente malo, pues que el árbitro sea allí una auténtica eminencia. Pero como os digo, sí que sería muy interesante traer algún día un árbitro aquí al canal, aquí al podcast y poder charlar con él de varias cuestiones que ya van más allá de si el árbitro funciona o no en la NBA, que también sería interesante preguntarle a un árbitro de FIBA qué opina sobre los arbitrajes NBA, las diferencias que hay, qué pasa también cuando vienen jugadores norteamericanos a jugar pues unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y vemos siempre la polémica, por ejemplo, de los pasos, ¿no? Cómo son de diferente el tema de los contactos también, ¿no? Ese mensaje que le mandó Ricky Rubio a Donovan Mitchell cuando Estados Unidos se la pega en el Mundial 2019, que le pone lo de Welcome to FIBA, ¿no? Bienvenido a FIBA, bro. Le mandó un mensaje Ricky Rubio a Donovan Mitchell. Estaba revisando un poquito esta mañana la jornada, estoy grabando en jueves al mediodía, antes de nuestro jueves de NBA, nuestra cita que tenemos todos los jueves a las 7 de la tarde en el canal, y estaba revisando porque lo veremos también luego en la sección de noticias con el caso de Dennis Smith Jr. y su fichaje por el Real Madrid, pero es que la cantidad de talento que hay en la NBA es salvaje. Hace falta una expansión por diferentes motivos, pero uno de los grandes beneficiados, evidentemente, van a ser los propios jugadores, sobre todo aquellos que no encuentran hueco en la NBA porque simplemente no tienen opciones, no tienen oportunidades y están ahí en la G-League luchando por conseguir algún tipo de contrato, se pueden pasar hasta varios años y no termina de convencerles la idea o rechazan la idea de jugar en el extranjero o en cuanto pueden, si tienen experiencias breves
en Europa, o bien tiran hacia China y hacia el dinero asiático, o bien regresan a Estados Unidos para intentarlo en la G-League. El caso es que esta noche hemos tenido dos actuaciones en la victoria de Atlanta contra Chicago Bulls, que es cierto que no es el partido, sobre todo por la defensa de los Bulls, más difícil, o no es el rival que podemos destacar más, pero es que hemos tenido dos casos muy llamativos que nos hablan del talento también que hay en la liga y que combinado con el estilo de juego que hay allí te deja actuaciones impresionantes y que además ves a los jugadores y dices, oye, vale, es un buen día suyo, pero estás viendo que ahí hay cosas interesantes. Como os digo, en el partido de Atlanta hemos tenido dos casos. El primero, Keaton Wallace, que ha salido de titular en ausencia de Trae Young y ha sido el MVP y ha terminado con 27 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 4 robos de balón. Lo que más, o uno de los datos que más me ha fascinado, yo solo he estado viendo clips de su partido, no lo he visto al completo, pero ha tenido casi 40 minutos de cancha, ha estado cerca de los 39 y tan solo ha terminado con una pérdida de balón, que me parece algo muy destacado y además con acciones ofensivas muy buenas. Es su primer y único gran partido en la NBA. Es cierto que hablamos de un rookie de 25 años, no es para nada lo habitual, pero te habla un poco de las enormes muestras de talento que hay en la NBA. Un jugador que no fue drafteado, que Atlanta le tiene en su plantilla, que está jugando minutos también porque Kobe Bufkin, que debería ser el base suplente del equipo, está lesionado. Pero oye, es que te aparece Keaton Wallace y te hace un auténtico partidazo siendo el mejor jugador de la cancha en un Chicago Bulls contra Atlanta Hawks. Y luego también ha debutado desde el banquillo, este sí que me ha sorprendido más, Deacon Plowden, porque a Keaton Wallace ya le había visto en alguna ocasión, muy brevemente y sin fijarme demasiado en él. Pero es que ya os digo, el caso de Deacon Plowden es todavía más destacado porque hablamos de otro jugador que es rookie, siendo un tipo de 26 años, no es para nada lo habitual, sale desde el banquillo y saliendo desde el banquillo es el mejor jugador de la segunda unidad de Atlanta en la victoria contra Chicago. Deja 19 puntos y 4 rebotes, sobre todo un acierto brutal porque llevaba 7 de 7 en tiro en sus minutos en cancha. Ha terminado, como os decía, con 19 puntos, 7 de 8 en tiro, 5 de 6 en triples en menos de 26 minutos de juego. Entonces, es que lo de la NBA no tiene sentido. Es que te sobran jugadores y cuando fichas a cualquiera, pues sí, lo mismo no hace nada y pasa sin pena ni gloria, que lo mismo le sacas y, de nuevo, combinado con el estilo que hay en Estados Unidos, cualquier jugador es capaz, cualquier noche, de pintarte la cara. Me hacía gracia porque me preguntaba mi amigo diseñador con el que estoy trabajando para profesionalizar un poco la imagen de los perfiles y del canal, me preguntaba, oye, pero ¿tantas historias hay en la NBA? ¿Tanto hay para generar tanto contenido? Que sí hay, que si tenemos historias, tenemos absolutamente de todo y prácticamente todos los días. Y si te pones a echar la vista para atrás o a plantear debates o lo que sea, vamos, no es que tengamos para rellenar contenido, es que tenemos temas para vidas enteras. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Siempre que hablamos de traspasos, lo solemos hacer desde la perspectiva de los equipos, ¿no? Decimos, oye, a Los Ángeles Lakers les vendría muy bien hacerse con un pívot que pueda dar minutos de descanso a Anthony Davis y que también pueda jugar con él. Oye, los Lakers necesitan un alero más en la rotación. Los Warriors necesitan una segunda estrella al lado de Stephen Curry y más cosas, por supuesto. Tenéis, además, un vídeo fantástico en el canal con 5 opciones de traspaso para los Warriors. Pero como os digo, siempre ponemos el foco en los equipos. Decimos, oye, les vendrían bien estos perfiles, este tipo de jugadores. Y luego también lo ponemos en necesitan mover a este jugador. ¿Qué ocurre? Que esta temporada con Lakers y Warriors, que son dos de las franquicias más seguidas, si además les tenemos en problemas porque ambos equipos, sobre todo Golden State, pero ambos equipos están en una posición en la que necesitan moverse y en la que por supuesto pueden mejorar, pues esto multiplica los rumores de traspaso que ya de por sí nunca son pequeños ni con Golden State ni con la franquicia de Hollywood. Pero como os decía, siempre ponemos el foco en, oye, ¿qué perfiles necesita el equipo o a qué jugadores les pueden dar salida? Lo más obvio este año con Los Ángeles Lakers, por supuesto el caso de Gabe Vincent. Pero hoy lo vamos a hacer al revés. Hoy lo que vamos a hacer es pensar en jugadores a los que les vendría bien salir traspasados, una lista de a qué jugadores les vendría bien un cambio de aires. Y antes de arrancar, quiero deciros 3 nombres que perfectamente para muchos de vosotros tendrían que estar o estarían en vuestra lista, pero que no los he metido en la mía. El primero de ellos es Kyle Kuzma. Ya he mencionado en varias ocasiones que es un jugador
que no me termina de convencer de cara a un equipo que quiera luchar en playoffs. Creo que está muy bien para ser un jugador importante en unos Wizards, en un equipo de fondo de la liga. Pero claro, al mismo tiempo ya es un jugador que se va haciendo veterano y que deja de tener sentido en un equipo que está metido en una reconstrucción. Pero como hemos mencionado en alguna ocasión, claro, dices, oye, Kuzma no me termina de ofrecer seguridad en el lanzamiento exterior, necesita la pelota en sus manos, ha mejorado como pasador, pero es un tío que es primero anotador y tampoco destaca por su defensa. ¿Cómo encajo eso en mi molde de equipo candidato? Hombre, yo creo que en algunos sí que lo puedes encajar, pero no es el jugador ideal para meter en un contender, sobre todo porque no es tan bueno luego con la pelota en sus manos o no es tan buen anotador, tan regular como para ser la tercera figura, la cuarta figura de un candidato. Ya digo, se le puede encajar en algunos, pero tampoco creo que sea una cosa muy loca lo de Kuzma. Si no hubiese empezado su carrera en los Lakers, muy probablemente ahora mismo ni estaría mencionando a Kuzma en esta lista, pero siempre le hemos metido en rumores de traspaso. Recordemos un jugador que era la primera opción de Dallas el pasado trade deadline antes de hacerse con PJ Washington. ¿Os imagináis a Kuzma haciendo el papel de PJ Washington, defendiendo como le está haciendo y siendo tan fiable en el tiro de tres, sobre todo desde las esquinas? Yo la verdad que no. Yo la verdad que no lo veo. El segundo jugador al que he metido es uno de los más mencionados en este trade deadline, como es Cam Johnson, que oye, puede llegar a cualquier equipo del mundo. Orlando Magic es uno que si pone los activos, desde luego puede alcanzarlos por jugadores y por rondas del draft. Sabemos que Cleveland lo puede hacer y ha mostrado interés, también lo comentamos en el podcast hace muy poquito, pero por lo visto también ha mostrado interés. Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors negoció ya cuando hicieron el traspaso de Dennis Schroeder. Los Lakers también tenían o tienen a Cam Johnson en su lista, es decir, le interesa a toda la liga, pero ¿realmente necesita salir traspasado? ¿Realmente Brooklyn tiene prisa, necesidad, urgencia por mover a este jugador? Yo creo que no. Yo creo que lo más inteligente es decir, vale, oye, este tipo está funcionando, es un tipo por el que estamos recibiendo interés de traspasos, pero de momento estamos tanqueando sin la necesidad de traspasarle. ¿Tenemos prisa? No. Él ya ha contado además que se siente cómodo en Brooklyn, es el momento de su carrera en el que más balón va a tener probablemente, como digo, en toda su carrera. NBA no es el rol ideal este de Cam Johnson y entiendo que tampoco querrá pegarse toda su vida en un equipo del fondo de la tabla. Sí, Brooklyn está en una reconstrucción, pero acaba de empezar. Por eso es la figura de este equipo. Pero como os digo, creo que es más deseo del resto de franquicias, deseo del resto de aficionados, el tema de mover a Cam Johnson. También, por supuesto, que si llega la oferta adecuada, saldrá traspasado. Pero no veo una necesidad, una urgencia, ni en la franquicia ni en el jugador. Entiendo más bien el punto de decir, oye, vamos a esperar, vamos a aguantar, y cuando llegue la mejor oferta, sea ahora o en el draft, pues ya le movemos. Y por último, he metido a Zach LaVine, que algunos diréis, oye, este sí que necesita un cambio de aires. Bueno, este año Zach LaVine está dejando un mejor rendimiento en los Bulls y hay jugadores de los que se está hablando más jugando peor que LaVine de cara a traspasos estelares. Es cierto que el gran problema con LaVine no es su rendimiento, es el tema del contrato. Ya lo sabemos, que con todo el dinero que tiene, con el enorme contrato que tiene en Chicago, es muy difícil encontrar un movimiento. Y aquí te vas a tener que encontrar a una franquicia muy desesperada que realmente quiera meter al jugador. Leí antes un traspaso, por ejemplo, de ESPN en el que proponían que los Warriors soltasen a Wiggins, a Gary Payton, alguna pieza más para hacerse con Zach LaVine. Hombre, ¿te mejora el equipo? Es que pierdes a Wiggins para meter a LaVine. Es como los rumores de Lakers para intentar meter a LaVine en el 3. No creo que sea precisamente lo que necesite el equipo. Y si vas a desmantelar tu banquillo para meter a un jugador que sí, por supuesto, te va a dar mucho en ataque, pero ¿es lo que necesitas? No. Y yo creo que es un jugador, por ejemplo, cuando se hablaba de intentar un Bradley Beal por Zach LaVine, hombre, te lo va a mejorar seguro. Zach LaVine es mejor jugador, se va a adaptar, creo que mejor, a un rol al lado de Devin Booker sin ser el encaje ideal. Pero es que estamos en lo mismo. Con esos 40 y pico millones de LaVine vas a poder ganar. Si le metes en el 3, se te queda el equipo demasiado pequeño y vuelves a perder en el factor atlético y defensivo. Bueno, yo creo que está el tema de que por su contrato no le va a poder mover Chicago, que es lo que realmente ellos quieren, moverle por su contrato, no por otra cuestión. Quizá la pasada temporada sí que hubo más tensión. Yo este año no tengo esa sensación. En fin, que como os digo, con LaVine yo creo que es más una cuestión del tema del contrato que realmente decir, oye, no, mira, es que es un jugador que hay un problema con él necesita un cambio de aires. No, yo creo que es la cuestión del contrato. Y como os digo, si no fuese por esto, muy probablemente Chicago le querría conservar, o si no tuviese un contrato tan elevado, muy probablemente
ya hubiésemos visto su traspaso. Yo este año le estoy viendo bien dentro de unos Bulls que dan para lo que dan, no se les puede pedir mucho más, que están iniciando una reconstrucción del intento de proyecto con Lonzo, con DeMar y con Lavin y con Vucevic, pero que no terminan de salir de ahí por los contratos que tienen. Pero como digo, yo a él no le veo en la necesidad, en la urgencia de un cambio de aires. Vamos ahora con los jugadores a los que sí que he metido en la lista, comenzando con Lauri Markkanen. Me parece uno de los casos más claros y el primer nombre que ha venido a mi cabeza cuando preparaba el episodio. Es que digo, oye, Lauri Markkanen es uno de los mayores talentos de la NBA o el mayor talento de la NBA situado entre los peores equipos. Y voy a quitar ya la etiqueta de jugador joven a Lauri Markkanen. Es un jugador que está en su prime. Si me dijeses, no, mira, oye, tiene 24 o 25 años, en Utah todavía les queda una temporada o más de tanking, yo creo que una o dos. Ese es el problema también de Utah, ¿no? Una reconstrucción excesivamente larga y que no está terminando de dar los frutos, no está terminando de mostrar que vayan avanzando, que vayan progresando. Esa sensación al menos me dejan a mí. Y dices, oye, ¿qué pinta Markkanen en todo esto? Bueno, se ha sacado su contrato, él ya ha dicho en varias ocasiones que le gusta Salt Lake City porque le recuerda a su país, pero oye, desde un punto de vista deportivo, tú no quieres tener a Lauri Markkanen en un sitio como estos Jazz, obviamente. Yo también entiendo que en Utah digan, mira, si estamos tanqueando con Markkanen, porque es que están tanqueando con Markkanen en plantilla, ¿tenemos necesidad de darle salida? ¿Vamos a pescar algo mejor en la agencia libre? Es decir, si le movemos y generamos espacio salarial, ¿somos capaces de traernos un tipo que sea mejor que Markkanen? La respuesta es no. La respuesta es no. Tanto por la parte deportiva como por la parte de que Utah históricamente ha sido un equipo que no solo no ha fichado en la agencia libre de forma destacada, sino que ha perdido estrellas y jugadores en la agencia libre marchándose a mercados y equipos más grandes. Por lo tanto, yo entiendo que Utah no tenga la necesidad, la urgencia de moverle, pero a mí sí que me gustaría ver a Markkanen en otro equipo, en una situación más competitiva y que le veamos como la segunda espada de un proyecto de playoffs. Ahí el nombre que me viene más claro, lógicamente, y porque sabemos que se han interesado en este jugador, es Golden State Warriors. Me gustaría mucho verle allí. ¿Qué ocurre? Tengo mis dudas de, hombre, pues sí, si le metes en los Warriors, si imaginad, entregan a Wiggins, Kuminga, vamos a ponernos ahí un traspaso loco, ¿no? Imaginad que en verano intentan hacer un movimiento, lo que sea, aunque no tenga sentido. Vamos a ponernos en esa situación, que hacen un traspaso, incluso dando jugadores, a incluso que se considere que han dado demasiado. ¿Vas a poder ganar con Curry, con Markkanen y con Draymond Green como tus jugadores más pagados? Yo tengo dudas. Pero no por Stephen Curry ni por Lauri Markkanen, sino por la parte de Draymond Green, lo que hablábamos de, oye, quizás es momento de hacerse preguntas incómodas con los Warriors. Me decía Fran en un comentario del vídeo de los traspasos para Golden State que no le termina de convencer ninguno, incluidos los dos postes, ¿no? Que es una de las como necesidades más obvias que tienen los Warriors. Y dices, es que es verdad, ningún movimiento te termina de convencer. A mí el de DeAndre Hunter me gusta bastante, tanto ese como el de Cam Johnson, pero dices, oye, tampoco consigo avanzar, no consigo nada destacado, ¿y el año que viene voy a competir con esta estructura? Pues probablemente no, y va a haber equipos jóvenes que te van a pasar por encima. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué va a suceder? Bueno, quizás es el momento de hacerse preguntas en Golden State. Pero claro, si quieres mover a Draymond Green, ¿a dónde le envías? No es una situación sencilla, pero a mí a Markkanen me encantaría verle en los Warriors. El segundo nombre que tengo en la lista es D'Angelo Russell. Y me diréis, oye, pero si Russell ya ha salido traspasado. De hecho, los Lakers le han vuelto a enviar a Brooklyn, sí, pero al final este paso por los Nets va a ser, pues, de aquí a final de temporada, antes que otra cosa. Me sorprendería que consiguiesen encontrar un equipo al que enviarle, me sorprendería mucho, pero creo que sí, D'Angelo Russell necesita un cambio de aires aceptando un poco su nuevo rol. No está para ser base titular de un equipo ganador en playoffs. Si encuentra un equipo que le quiera pagar e irse para allá como base titular, fantástico, pero viendo la situación salarial, viendo cuáles pueden ser más o menos sus demandas, yo creo que ya D'Angelo Russell, aunque él lógicamente como jugador querrá seguir siendo titular, querrá ser una pieza importante de un equipo destacado porque él cree que puede hacerlo. Yo esto no lo dudo, que en su cabeza lo verá así. No lo dudo, vaya. Pero al mismo tiempo, cuando más me ha gustado D'Angelo Russell en la última temporada y media, fuera de un tramo muy bueno que tuvo la pasada temporada regular, es evidente que Russell es un jugador que con confianza te puede dar mucho en temporada regular,
pero que no vas a ganar con él en playoffs de base titular, soltándole una dinerada. Esto está muy claro. En parte porque las últimas veces que le hemos visto en playoffs, lo que ha demostrado ha sido un nivel muy por debajo de lo esperado. Si me dijeses, no, oye, mira, no ha estado tan mal, es que ha estado muy por debajo de lo esperado D'Angelo Russell. Sobre todo quedando muy expuesto en determinados emparejamientos que ya eran clave, que ya eran cruciales. Sí, contra los Warriors tuvo buenos partidos, contra Memphis tuvo buenos partidos, de nuevo también marcado por la irregularidad. Pero a mí donde más me gusta D'Angelo Russell es como sexto hombre. Creo que ahí, centrado también en dar juego al equipo, en hacer jugar, en sacar su virtud del pase, que ya destacó mucho en su etapa universitaria, yo creo que ahí Russell es un jugador que le puede dar mucho a varios equipos de playoffs. De nuevo, para eso tienes que hacer el proceso de aceptar que ya no soy tan bueno, aceptar que no estoy para ser titular en un contender, y la cosa es si Russell va a aceptar eso. Yo lo dudo. ¿Su agente le va a decir eso si él va encima a comisión y se lleva parte de la tajada del contrato que saque Russell? Pues hombre, a mí me sorprendería mucho. Pero probablemente lo mejor para su carrera sería intentar firmar un contrato de 2 o 3 añitos con un equipo, o incluso un año, para irte de base suplente a un equipo de playoffs y si quieres ya revalorizarte y buscar un buen contrato. Pero yo creo que sería interesante. Y ahí el equipo donde a mí me pega bastante Russell, aunque es cierto que tienen jugadores de sobra, es Orlando Magic. Creo que puede ser un equipo que en verano le ofrezca algún tipo de contrato, que le ofrezca, oye, pues una excepción de nivel medio. Sí, es bajar tu contrato, pero bueno, estabas en un sueldo o estás en un sueldo de alrededor de 18 millones de dólares. No creo que D'Angelo Russell esté para aspirar a más. Si acaso tiene que mirar a un poquito menos y a una situación mejor. Entonces, de esa manera Orlando podría mover, por ejemplo, a Cole Anthony, juntar algunas rondas y buscar una mejora en otra posición, como podría ser hacerse con Cam Johnson para un equipo donde sí que vendría muy bien un experto lanzador en el 3 o 4 y también que encaja con la filosofía del equipo de aleros grandes, de aleros de tamaño. Y oye, dices, perfecto, tengo a Anthony Black desde el banquillo, me pega bastante sumar a D'Angelo Russell, que sí, que no va a tener muchos minutos, bueno, pues a lo mejor te da 15, 18, 20 minutos de calidad. Y el día que veas que está con la mano tonta, pues le dejas en cancha y que tire, pero en un rol controlado. Aquí voy a hacer la segunda trampa porque, claro, estoy hablando de jugadores a los que les vendría bien salir traspasados. Y he metido a D'Angelo Russell, que ya ha salido traspasado y que estoy poniendo más un escenario de agencia libre. Pues bien, ahora voy a poner otro que si bien puede ser traspaso y todo apunta a que debería ser traspaso en las próximas semanas, es Brandon Ingram, pero que si no saldrá en la agencia libre. Lo suyo es que veamos un traspaso de aquí a las próximas semanas. Y es cierto que aquí el destino es muy claro, San Antonio Spurs. Y no es tanto una cuestión de que Ingram esté jugando mal, sino que de verdad tengo la sensación de que Ingram necesita un cambio de aires, en el sentido de, él ha visto cómo los Pelicans han soltado dinero a diferentes jugadores, él ha visto también cómo se le ha dado una renovación a Zion Williamson cuando ni siquiera había demostrado poder jugar en la cancha, e Ingram, que ha sido lo mejor que han tenido los Pelicans en los últimos años, lo mejor de los Pelicans durante la era Zion Williamson ha sido Brandon Ingram, su pieza más regular. Oye, es que en los últimos playoffs jugó muy mal, venía de lesión, estaba con Oklahoma City Thunder enfrente, y es cierto que Ingram, su rol ideal no es ser la primera espada de un equipo. Ahora, en unos San Antonio Spurs, donde Harrison Barnes se está haciendo mayor, donde Wembanyama es la gran estrella, donde tienes a Stephon Castle aprendiendo de Chris Paul y a Devin Vassell a su lado, digo, oye, pues a mí me pega bastante meter en este equipo a Brandon Ingram para el 3-4. Lo ideal, que salga de inicio en el 4 como en Wembanyama en el 5. ¿Que quiero meter ese día más tamaño? Bueno, pues puedes meter a Ingram en el 3 y si quieres meter a Jeremy Sohan en el 4, perfecto. Pero bueno, yo creo que es un jugador muy interesante y que sí que le permitiría a San Antonio dar un paso extra. Y creo que a él irse a un equipo donde de verdad inviertan en él, que inviertan en Brandon Ingram como un jugador protagonista, le va a dar, digamos, más confianza, ¿no? Tengo esa sensación, le sigues viendo, que es un tipo que estéticamente me parece de los jugadores más interesantes y más bonitos de toda la NBA por su tamaño, facilidad para el bote y moverse, lanzamiento de media distancia, y un perfil de alero anotador así, creo que es muy de agradecer para un jugador como Wembanyama y que podrían entenderse muy bien en el juego, así que ahí lo tengo bastante claro. El siguiente nombre que traigo es Jeremy Grant, un alero que, fijaros, le he metido en la lista, al principio cuando estaba preparando el episodio le he metido en la lista, luego le he sacado de la lista y he terminado añadiendo un equipo donde me encaja Jeremy Grant, porque es cierto que digo, vale, a Jeremy Grant le vimos pasar primero por Oklahoma City Thunder y luego por Denver Nuggets, dejándonos sensaciones de que podía ser, de que ya lo estaba siendo, pero que podía ser
ese jugador que destaca como estrella siendo jugador de complemento, pero tomó otro camino, que fue Detroit. Le puso el dineral, se fue para allá, comprensible, y era ser la estrella de uno de los peores equipos de la liga. Luego le pone el dineral por la Trail Blazers y volvió a optar, dentro de varias opciones que tenía, optó por una opción que no era la más competitiva, pero que sí que le aseguraba un gran contrato y sobre todo de varios años. Entonces, hasta ahora Jerami Grant lo que nos ha demostrado es que ha priorizado el dinero antes que las opciones competitivas. Por supuesto, faltaría más, es su carrera y él puede hacer lo que le dé la real gana. Faltaría más, voy a meterme yo en las decisiones de Jerami Grant. A lo que voy es pues que quizá no le apetece ir a un entorno competitivo y él está muy tranquilito con su contrato en Portland. Y cuando termine el contrato en Portland, ya ver lo que pasa, sería un jugador pasados los 30 años y ver qué puede rascar. Lo mismo ahí ya entonces decide, oye, yo ya he hecho mis dineros, ahora que soy agente libre y he ganado mucha pasta, ya ahora sí voy a elegir un equipo de playoffs, un equipo candidato, y les voy a reforzar cobrando menos porque me da absolutamente igual. Pues oye, puede ser. Es típico jugador que siempre suena para salir porque juega en equipos malos. Pero claro, también dices, es que tiene un contrato muy importante. ¿Cómo encajo esta pieza salarial con el nuevo CBA? Y ahí el equipo que yo me he apuntado son Los Ángeles Lakers, porque si saco a Cam Johnson, que es un alero que podría llegar aquí, si decimos, oye, un alero que te dé un nivel superior a Rui Hachimura, pues digo, hombre, Jerami Grant yo creo que sí que te lo va a dar. Probablemente no sea tan buen jugador o la pasada temporada rindió muy bien a nivel ofensivo, pero no sé cómo de acostumbrado estará a subir el pistón en defensa. Evidentemente hace unos años sí que era un jugador que era especialista defensivo, pero hemos ido viendo su mutación hacia el ataque y también cierta despreocupación en defensa porque era una de las figuras principales del equipo en la ofensiva. Bien, tiene sentido. Creo que es una apuesta que te puede salir rana, es decir, que venga, que te mejore el equipo, pero no tanto como tú creas. Y luego esa es otra cuestión. A nivel salarial no es sencillo encajar un salario de cerca de 30 millones de dólares y que Portland te va a pedir algo a cambio. Sí, Hachimura y Vanderbilt te encajan en la ecuación a nivel económico, pero te van a pedir algo más, porque ¿hasta qué punto les interesa a ellos tener a Hachimura y a Vanderbilt? ¿Hasta qué punto les interesa ampliar la rotación y meter a esos jugadores? Pues no lo tengo claro. ¿Le interesa a los Lakers dar una primera ronda a Portland por un tío como Jerami Grant? Tengo muchas dudas respecto a esto. Entonces, no termino de verlo, sobre todo por la parte de si él quiere o no irse a un escenario competitivo. Sí que es cierto que este año ya le hemos visto perder protagonismo en ataque y está tirando no tan mal de tres, porque es un jugador que ha mejorado mucho en su lanzamiento exterior y es fiable, pero sí que ha empeorado, digamos, su contribución ofensiva al equipo, también porque ha bajado su importancia. El siguiente nombre que me ha apuntado es un tipo que está desaparecido desde que fue el sexto hombre de los Denver Nuggets campeones, y me refiero a Bruce Brown, un jugador que, de nuevo, le ponen un dineral delante, en este caso Indiana Pacers, un tipo que apareció un poco de la nada en su carrera en NBA, de repente se destapó con los Pistons, Brooklyn se lo llevó en un traspaso que fue bastante robo, es decir, de cara a Brooklyn me refiero, fue un movimiento muy acertado para ellos, y luego ya sí en Denver vimos un fichaje muy interesante para ser ese jugador que te da ritmo, que te da algo de playmaking, que te da puntos, que te da defensa, que puede anotar desde fuera, que tiene confianza en su lanzamiento sin ser el mejor tirador, y la versión que vimos en los Nuggets, oye, fue muy positiva, y además de decir, es que es un tipo que te puede encajar jugando este mismo tipo de baloncesto, realizando este mismo rol en muchos equipos candidatos. Y es cierto, pero luego en Indiana no ofreció el mismo nivel, quizás el encaje no era tan potente. Oye, a los Pacers les vino genial, no tanto por lo que aportó en pista, sino porque les permitió luego ir a por Pascal Siakam, y eso sí que les ha permitido dar un salto más como equipo. Entonces hasta ahí fantástico. ¿Qué ocurre? Que entre la pasada temporada, media temporada en Indiana y lo que lleva hasta ahora en Toronto, más tiempo sin jugar que jugando, te preguntas, ¿no está jugando porque está lesionado? ¿No está jugando porque no le apetece, porque sabe que está temporalmente aquí, que está esperando a su próximo destino? Bueno, llevamos ya bastante tiempo escuchando cantos de sirena respecto al futuro de Bruce Brown y no termina nada de estar claro. Lo cierto es que me pegan varios equipos, ¿de acuerdo? Me pegan varios equipos y, por ejemplo, se me ocurre pensar en Memphis Grizzlies, aunque dices, bueno, tendrían que dar salida quizás a Marcus Smart o alguna pieza, pero por estilo de juego me encaja mucho, y por supuesto también en Milwaukee Bucks, aunque ellos alcanzar un salario tan elevado y sobre todo estando en el segundo apron lo tienen muy complicado. Pero oye, si Bruce Brown le tenemos en la próxima agencia libre, es un jugador que debería ser o será muy interesante
para equipos de este perfil, porque para un combo guard saliendo desde el banquillo, como digo, me encaja en muchos destinos. Vamos ya con los últimos jugadores y el siguiente es Jonathan Kuminga. Aquí muy claro, porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, así que no me quiero extender, pero ni los Warriors terminan de ver en él un jugador titular protagonista. Es importante, por supuesto, ahora le están echando de menos lesionado en esta ausencia que tiene con los Warriors, pero ni terminan de invertir en él como titular. De hecho, hace unas semanas, ya no recuerdo hace cuántas, cuando le meten de titular, lo hablamos aquí, oye, Draymond Green deja de ser titular fijo, indiscutible, va a entrar o entra Jonathan Kuminga al 4 y en el 5 vamos a ver o a Kevon Looney o a Jackson Davis o a Draymond de inicio en función del partido y vamos a ver a Draymond saliendo desde el banquillo. No duró nada. No duró nada la historia. Es que no duró nada. Llega Dennis Schroeder, vuelven a tocar la rotación, Draymond de inicio y Kuminga al banco. ¿Qué te indica esto? Que Steve Kerr está priorizando a un tipo como Schroeder, que es más veterano, de menos talento, digamos, diferencial, sobre todo en la NBA, le está priorizando y terminando contrato ante un tipo joven, atlético, que tiene una facilidad pasmosa para hacer puntos, que termina también contrato, pero le priorizaron. Han priorizado la integración de Dennis Schroeder y su protagonismo antes que el de Jonathan Kuminga. No, bueno, es que lo hacemos por repartir y que Kuminga salga desde el banquillo porque nos encaja más. Bueno, vale, Schroeder también te encaja como titular y la cosa es que a Kuminga unas semanas atrás le habías puesto como titular en el hueco de Draymond Green en lo que venía a ser un cambio brutal, un cambio estructural en la organización de los Warriors. Así que, oye, Kuminga que salga de Golden State. Ya sabéis que yo soy defensor de su traspaso, tanto por el propio Kuminga como por los propios Warriors. Y ahí, la verdad que mandarle a Brooklyn Nets para hacerte con Cam Johnson sería muy bueno para los Warriors. Y sí que es cierto que me gustaría ver lo que puede ofrecer Kuminga en los Nets con Jordi Fernández. Ver un poquito si puede destapar su potencial y convertirse en un jugador que nos ofrezca más seguridad sobre si es o no un verdadero jugador All-Star. El penúltimo nombre que tengo apuntado es el de Nick Claxton, un pivot que particularmente me gusta bastante, pero es típico perfil que necesita talento a su alrededor para poder brillar más, para que su trabajo luzca más. Y aquí donde me pega mucho es en los Pelicans. No sé cómo de realizable sería el movimiento, pero como digo, a mí Claxton en los Pelicans me pega mucho, me encaja mucho en lo que tienen en el equipo. Y por último voy a dar un nombre que me encaja una barbaridad en el equipo en el que está, que le vemos de titular. De hecho, esta misma noche, la jornada anterior a la que vengo de grabar, ha sido titular, ha jugado muchos minutos. Es cierto que su equipo no ha realizado un buen partido y que en los últimos playoffs, cuando mejor funcionaron en ataque, fue con él como pívot titular. Me refiero a Wendell Carter Jr., ¿de acuerdo? Un jugador que a mí me agrada bastante, que ha sufrido de lesiones que no le permiten tener continuidad, que no le permiten tener confianza, pero es un jugador que a mí como 5 que te abre la cancha y que te puede dar un notable rendimiento defensivo, aunque ya os digo, no creo que esté en su mejor momento como jugador, creo que desde hace tiempo. Las lesiones forman buena parte de todo esto, creo, posible pérdida de confianza, como os decía. Pero es un jugador que a mí me gusta mucho en el 5 en un equipo que tiene a Paolo Banchero de 4 titular. Me parece clave y a mí es un jugador que me gusta, pero con todos sanos, no sé qué tipo de papel le queda en Orlando incluso saliendo de inicio. Entonces a lo mejor le vendría bien un cambio de aires y poder irse a un equipo donde se sepa o sea una garantía que tenga más minutos, que tenga más importancia, que sea un fijo siempre en los planes. Aquí en Orlando me da la sensación de que si están todos, Wendell Carter Jr. va a ser uno de los damnificados para mucha gente más inesperados. Pero el caso es que de Orlando puede sacar más jugadores. Bueno, os puedo decir dónde me encantaría verle, por supuesto, a Wendell Carter Jr. A mí me encantaría en Phoenix. Luego hablaremos del caso de Nick Richards, pero entiendo que es irrealizable. ¿Dónde me encajaría de la leche? A mí lo cierto es que, como os digo, me encaja mucho en Orlando y me gustaría verle con continuidad en el puesto de pívot. Pero claro, tienes mucha competencia. Este año también con la lesión de Wagner. Pues hombre, a mí no me gustaría verle fuera de la rotación y tengo muchas ganas de ver cómo va a ser el reparto de minutos y los quintetos de Orlando cuando llegue la postemporada. Porque lo cierto es que en general en la franquicia de Florida, aparte de que tienes mucha plantilla, tienes mucha rotación, hay otro jugador al que podría señalar perfectamente para decir, oye, a mí me pega que salgas, y más por ti que por el equipo, porque fue una elección alta, o bueno, literalmente la mitad de primera ronda, pick 15 del draft, y que ha ido perdiendo protagonismo. Yo también entiendo que le estén dando prioridad a Anthony Black
por delante, o que al menos Anthony Black parezca como el elegido respecto a ese combo que sale desde el banquillo. Me refiero a Cole Anthony. Un jugador al que hemos visto tener grandes explosiones y que creo que en otro equipo sí que podría tener un puesto más importante, lógicamente. Y aquí miro además muy cerquita a la otra franquicia de Florida. Me pega bastante Cole Anthony en Miami, la verdad, me pega bastante. ¿Cómo de realizable es? No tengo ni puñetera idea, pero viendo los problemas de Terry Rozier, viendo que además Jimmy Butler no está con el equipo y que no tiene pinta que vaya a volver a jugar con ellos. Oye, pues me pega bastante Cole Anthony para irse a Miami y reanimar allí su carrera. En fin, que quería meter 5 nombres y al final me he ido con 8. Con 8, 7,5 si contamos a Jerami Grant, que no estoy muy convencido de su inclusión. Entonces, como no estoy del todo convencido con lo de Jerami Grant y seguro que hay más jugadores, yo aquí os he dicho, para mí los que son más obvios, seguro que me he comido alguno y alguno que me dejáis en comentarios y digo, ¿cómo no me he dado cuenta de este jugador? Así que como aquí cada uno tiene los suyos, porque también es un poco la percepción que tenemos subjetiva de los jugadores, dejadme los vuestros en comentarios y así les puedo echar un ojo. Hoy es jueves y eso en Dejas el Podcast significa que tenemos la sección de noticias, comenzando con Nick Richards y su traspaso a los Phoenix Suns. Lo primero que tengo que decir es que me parece un pedazo de movimiento para Charlotte. Estamos hablando mucho de, oye, Phoenix se ha hecho con uno de los pivots más perseguidos de este mercado, y es cierto, pero me gusta mucho el movimiento para los Hornets. Primero porque ganan 2 segundas rondas, es decir, lo que han hecho ha sido llevarse la segunda ronda del 2031 de Phoenix y la segunda ronda del 2031 de Denver Nuggets. Y luego además ellos han entregado una segunda ronda a los Suns y recibido otra. Y lo que han intercambiado ha sido la segunda ronda de los Phoenix Suns de 2026, de la próxima temporada. Esa es la ronda que llega a Charlotte, y ellos envían la segunda ronda de Denver de 2025. Es decir, entregan una de las segundas peores rondas que hay en toda la NBA, de uno de los equipos que está arriba en la conferencia oeste, para recibir la segunda ronda del año que viene, del 2026 de los Suns, que como se la pegue Phoenix o como empiece en reconstrucción si traspasan a Durant, lo mismo te encuentras con una segunda ronda que está hasta mejor posicionada. Y las del 2031, tanto la de Denver como la de Phoenix, pues oye, no sabemos lo que van a ser, pero podrían ser segundas rondas altas o segundas rondas que no estén nada mal. Y luego también la llegada de Josh Okogie, un jugador que creo que está infravalorado, que es un jugador que suele dejar buen impacto, primero porque es un especialista defensivo y es un jugador de estos que tiene hustle, ¿no? Que tiene entrega, que pega mucho con el nombre del podcast. La verdad que chiste bastante malo. Pero como os digo, Josh Okogie me pega en el equipo, me pega en la rotación, les va a venir bien. A Charlotte un tipo con esa entrega les va a dar más energía y creo que es algo que necesitan en el equipo, aunque curiosamente lo que más les está faltando este año es mejor rendimiento en el costado ofensivo, y luego es que además Nick Richards tampoco te hace falta en la rotación, porque tienes a Diabaté sin jugar o que ha perdido protagonismo, y tienes a Mark Williams de inicio, así que con Mark Williams y con Diabaté desde el banquillo, de hecho yo entiendo que Charlotte invierta antes en Diabaté que en Nick Richards. Y lo cierto es que el valor de Richards es ahora, porque le quedaban esta temporada y la siguiente bajo contrato por uno muy bajo, 5 millones, y entregárselo ahora a un equipo de playoffs va a ser sin ninguna duda mucho más valioso en términos de mercado que si le quieres traspasar el año que viene y es un jugador que termina contrato. Así que, como os digo, me gusta mucho el movimiento para Charlotte, que me parece en parte cierta desesperación de los Phoenix Suns. Es decir, el movimiento te mejora, sí, pero estás dando bastante por un jugador que va a ser uno de los peores pivots titulares de la NBA. ¿Mejora lo que tenías? Sin ningún tipo de duda. Ahora, si Nick Richards, cuando sea titular en su primer partido con los Suns, hacemos una lista de los 30 pivots que hay titulares en la liga, Richards va a estar entre los peores. Entonces, te mejora el equipo, pero tampoco es una auténtica locura. Y sí que ha salido, sí que ha informado Evan Sidery, que fue el primero que habló de las negociaciones entre Charlotte y Phoenix Suns. Él dijo que estaban centradas, o que el traspaso se iba a dar alrededor de la figura de Jusuf Nurkic, y luego ha sido John Gambadoro, el insider más fiable de la franquicia de los Phoenix Suns, el que ha informado del traspaso de Nick Richards a los Suns, que luego mucha gente se lo ha dado a Shams Charania, la información, como si fuese la exclusiva o el primero que ha informado, cuando en verdad ha sido Gambadoro el que ha informado del traspaso de Nick Richards a cambio de Josh Okogie, y ese intercambio
de segundas rondas. Pero Evan Sidery sí que nos añadía la información de, que básicamente querían todas las rondas que tenía Phoenix para hacerse con el contrato de Jusuf Nurkic. Así que esto nos da una indicación del valor inexistente, no, el valor negativo que tiene Jusuf Nurkic en estos momentos en el mercado NBA. Como digo, es un movimiento que mejora a los Suns, esto es evidente, pero que no te arregla nada. Es decir, estás tapando el agujero que tenías con Nurkic, que cuando haces el traspaso de DeAndre Ayton viene para ser el pívot titular del equipo. Entonces, ¿realmente solucionas tus problemas? No de gran manera. Pues sí, ahora tienes un pívot titular que mejora lo que tenías, porque lo de Nurkic ha sido un fracaso rotundo, y en este caso ya no es solo un tema de rendimiento deportivo, es que salía, y además lo fui a comprobar, que ha dejado de seguir tanto a Devin Booker como a Kevin Durant en Instagram. Es un tipo, no es un caso como el de Bill, que Bill está en el banquillo, es que Nurkic le han sacado de la rotación, no es ni pivot suplente, y como revisamos en el pick and click de la semana pasada de los Suns, es que muestra desidia jugando. También hemos visto declaraciones raras de Devin Booker en las que venía a señalar de forma bastante indirecta y sutil al amigo Nurkic. Por lo tanto, yo creo que han tenido movida o han tenido tensión entre Booker, Durant y luego Nurkic. Así que es una cuestión que va más allá, pero por supuesto también sobre rendimiento deportivo. ¿Te ayuda? Sí, pero claro, yo la duda que tengo respecto a lo que soy reticente con el traspaso de Nick Richards, de nuevo, mejorando lo que tenías y siendo un paso positivo para Phoenix en cuanto a meter un contrato de 5 millones y un jugador que te va a ayudar, que mejora lo que tenías, lo vuelvo a enfatizar, y sobre todo también te rebaja el gasto del impuesto de lujo. Esto también es un detalle importante. Okogie tenía un salario de más de 8 millones de dólares, mientras que Nick Richards está en los 5 millones. Por lo tanto, es un contrato muy interesante para la próxima temporada. Yo aquí mi duda es, vale, ¿Nick Richards se va a poder marcar un PJ Washington? Me explico. Yo cuando veía a PJ Washington en Charlotte antes de llegar a Dallas, lo que pensaba es, oye, no sé si este jugador va a poder encajar en lo que le van a pedir los Dallas Mavericks, porque ¿qué hemos visto de PJ Washington en Charlotte, antes de llegar a Dallas Mavericks? Un jugador que es irregular en el lanzamiento exterior, que de hecho tenía peores porcentajes que partes buenas, es decir, tenía que mejorar como tirador y tenía que mejorar en su trabajo defensivo. ¿Qué ocurre? Ellos vieron las posibilidades, vieron lo que podía aportar si sacaban su mejor versión. Ya en la rueda de prensa en la que le introducen, dicen que quieren sacar su mejor versión y que hay una parte de, oye, confiamos en ti, pero te vamos a apretar, queremos que saques tu mejor baloncesto porque creemos que eres una de las piezas que nos faltan. Y efectivamente, acierto rotundo, porque llega un equipo donde, sin tener ya grandes especialistas defensivos, habían ido construyendo una base. Y por mucho que se critique a Jason Kidd y teniendo a Luka Doncic y a Kyrie Irving en el perímetro, es decir, sin especialistas defensivos perimetrales, tu defensa había funcionado bastante bien para el personal que tenías. También habías mejorado el puesto de pívot con la adición de Derek Lively, por supuesto, pero luego llega PJ Washington y en el entorno adecuado saca su mejor versión, le vemos ganar confianza y de repente es un jugador que no nos ofrece ni dudas con el triple porque se pone a clavar todos, o un porcentaje muy elevado, sobre todo desde la esquina, y en defensa hace un trabajo absolutamente fantástico. ¿Va a poder hacer esto Nick Richards? Tengo mis dudas, en parte porque él no es un jugador, digamos, que vaya a cambiar el sistema o que vaya a cambiar tanto las cosas como te produce la llegada de PJ Washington o como te produce la llegada de Daniel Gafford o Derek Lively. Es un jugador de complemento que está bien, que puede producir números, que te puede hacer varias cosas siendo pivot. Está bien Nick Richards, pero como os digo, no es ninguna locura. Sí que espero de su parte un rendimiento sólido, será la nueva pareja, será el nuevo pívot titular con Oso Ighodaro, el rookie saliendo desde el banquillo, por lo que Mason Plumlee también se caerá de la rotación. Y aquí hay un detalle importante, porque ahora mismo, el siguiente objetivo de los Suns sabemos que es el traspaso de Jimmy Butler, pero para ese movimiento solo tienes 2 picks del draft. Tienes la segunda ronda de Denver 2025 que has recibido en el acuerdo de Richards, es decir, una segunda ronda muy baja, y luego tienes la primera ronda propia, la primera ronda de los Suns del 2031, que esa, viendo el dibujo, pues hombre, tiene un valor, es muy jugosa esa primera ronda, ¿no? Al igual que hablamos siempre de, oye, primera ronda de Lakers del año 2029, ya no estará LeBron, a ver cómo está y si está Anthony Davis. Es una ronda muy jugosa. Pues la del 2031 de Phoenix, no te quiero ni contar lo cotizada que debe estar entre las franquicias de la NBA.
¿Qué ocurre? Yo veo que ahora los Suns pues tienen varias opciones y una de ellas pasa evidentemente por mover a Grayson Allen para intentar conseguir activos, enviarle a algún equipo que esté buscando añadir tiro, aunque quizás ven un salario algo elevado para el jugador, depende del rol que le vayan a dar. Si es solo como especialista, puede serlo. Si quieres darle un papel más destacado, yo creo que está bastante bien su contrato. Y luego, por supuesto, te puedes plantear, por ejemplo, quizá traspasar a Mason Plumlee. Ahora que Mason Plumlee va a perder su hueco en la rotación, pues oye, Plumlee como suplente de Nikola Jokic mejora de DeAndre Jordan y es un pívot inteligente con la pelota en sus manos que puede hacer jugar al equipo o ayudar a que el ataque tenga más sentido cuando él y Westbrook coincidan en cancha en los pocos minutos de descanso de Jokic. Me parece que es un traspaso con sentido y Mason Plumlee ya conoce la casa, por lo tanto me gustaría un movimiento de Plumlee a Denver, tanto por los Nuggets, que necesitan un pívot de garantías, no de DeAndre Jordan, como por conseguir algo de activos, que será una segunda, no te van a dar más, una y un intercambio de otra para intentar conseguir algo mejor, pues que no te van a dar más por Mason Plumlee a estas alturas de la carrera. Como digo, más limitados que nunca en la caza de Jimmy Butler, si es que sale adelante, y si sale adelante, Phoenix se queda sin rondas. Si lo de Jimmy Butler a los Suns sale adelante, Phoenix se queda literalmente sin rondas del draft. Sin rondas. Esto es, por supuesto, muy, pero que muy peligroso. Luego está el tema de que Nick Richards me parecía la mejor opción para Lakers en el puesto de pívot. Sabemos que en Hollywood buscan un pívot suplente para Anthony Davis y a mí la opción ideal me parecía Nick Richards. Ya hemos hablado de esos problemas de movilidad, de falta de agilidad de Jonas Valanciunas. Y vale, si al lituano le ves solo en el papel de suplente de Davis para que solo juegue los minutos que no está Davis en cancha, porque Redick no ve la opción de jugar con Davis en el 4 y prefiere tener siempre a Davis en el 5, algo que me parecería un error viendo su rendimiento defensivo y las declaraciones que lleva años dejando sobre que quiere tener un pívot a su lado, que lo ha dicho en varias ocasiones, no le vería sentido, la verdad, a irte a por Valanciunas. De nuevo, oye, si no queda otra y es lo único que puedes adquirir, vete a por Valanciunas. No, es decir, no va a ser peor el remedio que la enfermedad, pero desde luego este no es el remedio ideal. Lo hemos hablado, ya no tanto si es titular o suplente, de hecho en los Wizards yo pensaba que iba a salir de inicio junto a Alex Sarr, pero lo normal es que veamos a Valanciunas saliendo desde el banquillo, la marca de minutos más baja de toda su carrera y sigue produciendo. Sigue produciendo. Es un tipo que si llegase a los Lakers seguro que produciría números, rebotes y le daría un impacto positivo al equipo. Ahora, de nuevo, Nick Richards, un pívot de 5 millones. Un pívot que, si bien como titular sí que se te va a quedar corto, en algún partido le puedes sacar en función del emparejamiento. Oye, jugamos contra Denver Nuggets. Vamos a sacar a Nick Richards. Que esté Richards de inicio con Nikola Jokic, que ya en alguna ocasión ha hecho un buen trabajo contra él al poste, y que estén Anthony Davis, LeBron James en las ayudas y metemos a Dorian Finney-Smith en el quinteto y tenemos a Austin Reeves de base. Oye, pues tienes un quinteto mucho más grande, con mucho más tamaño, mucho más grande. He dicho un quinteto mucho más grande. Bueno, sí. En fin, ya uno no sabe ni lo que dice. Pero como os decía, tienes un quinteto mucho más grande, con mucho más tamaño, me vuelvo a liar en las mismas palabras, que con la otra opción. Me dices, oye, con Valanciunas también tienes tamaño, sí, pero pierdes esa agilidad. No va a ser tan veloz, es un cuerpo más grande para enfrentarte a Nikola Jokic, que es el tipo que te ha hecho daño en los últimos tiempos, y quizás quieres irte a por Valanciunas porque le ves como un jugador al que puedes poner delante de Jokic. Quizás se queda lento también para enfrentarse al Joker, que es potente y ágil para el tamaño que tiene. El caso es que desde Athletic nos dicen que los Wizards considerarán el traspaso de Jonas Valanciunas en el deadline, que no tienen prisa porque a ellos les gusta tenerle como seguro de vida para Alex Sarr, ¿no? Como jugador que le protege, que también le estará mentorizando, que le estará ayudando en su inicio de su carrera en NBA y seguro que dando consejos muy valiosos y es típico veterano que te interesa tener en una reconstrucción. Ahora, ¿qué nos dicen desde The Athletic? Que si el traspaso de Jonas Valanciunas, el hipotético traspaso de Jonas Valanciunas, lleva un contrato que no afecta a los libros de cuentas de los Wizards, en ese escenario sí que valorarían o sí que estarían dispuestos a llevarse solo una segunda ronda, ¿no? Una segunda ronda. Y de hecho un ejecutivo que no está metido ni en las negociaciones y que no trabaja en los Wizards, lo que viene a indicar es que el precio que están hablando en los círculos de la NBA es que, como os decía, si los Wizards reciben un jugador que no afecta a sus libros de salarios, es decir,
no meter un contrato feo, meter un expiring, un jugador que cobre poco, algún joven que no tenga minutos, algo así, que en ese caso sí que aceptarían la segunda ronda, una única segunda ronda. Y que el precio máximo que pueden sacar por Valanciunas son 2 segundas rondas, que dices, bueno, si te envían un contrato un poquito más feo, un par de segundas rondas, que dice, vale, tiene todo el sentido del mundo. Ahora, ¿qué nos señalan? Que los Wizards no van a regalar a Valanciunas y que no van a aceptar segundas rondas bajas. Segundas rondas bajas sí les dan a un jugador que sí que afecta a sus salarios. Y esto es venir a decir sin mencionar que si me vas a dar el contrato de Gabe Vincent y me vas a dar 2 segundas rondas malas, no te llevas a Valanciunas. Hombre, para los Lakers sería un exitazo, porque 2 de las rondas más tradeables que tienen en Hollywood son precisamente 2 segundas rondas de este 2025, que son la propia de Lakers, que va a ser una de las peores del oeste, y la propia de Los Ángeles Clippers, que encima ahora han recuperado a Kawhi Leonard y están realizando una destacada temporada. Entonces, no son rondas muy atractivas y me estás dando un contrato que casi es más negativo para ti que para mí. Aunque ojo, porque te quedas sin base. Te quedas sin base suplente. Ya habrías traspasado a D'Angelo Russell para hacerte con Dorian Finney-Smith y ahora traspasarías a Gabe Vincent para hacerte con un pivot. En fin, lo que os decía, a mí Richards me pega más o me encajaba más en estos Lakers porque en Arizona va a ser titular, porque en Arizona sí que necesitas una figura más diferencial de trabajo defensivo, mientras que los Lakers, oye, pues si Anthony Davis es tu pivot principal, que lo va a seguir siendo incluso si llega Jonas Valanciunas, si Anthony Davis es tu pivot principal, quizás no te interesa tanto gastar dinero en el pivot suplente. Y de nuevo, Nick Richards son $5 millones. Así que ahí veía una oportunidad maravillosa para la franquicia de Los Ángeles. Y entiendo que es o Jonas Valanciunas o Robert Williams, que no hay muchas más opciones que tengan sentido real en un traspaso. Luego lo mismo nos sorprenden, pero son las 2 opciones que más encajarían. Y dices, oye, Valanciunas no me encaja por agilidad. Es cierto que ha sido siempre señalado desde el principio como el favorito dentro de los Lakers. Y luego Robert Williams, que deja dudas porque evidentemente ha perdido atletismo. Es evidente cuando le ves jugar, sigue teniendo impacto positivo. Y las dudas que deja por las lesiones. Así que todo apunta, de nuevo una vez más, en dirección Jonas Valanciunas. Y vamos ahora con la segunda y última noticia de la sección, que hoy eran 2 noticias cargadas con contenido, con chicha, y es que Dennis Smith Jr. firma por el Real Madrid de baloncesto, el que fue la 9ª elección del draft 2017 por Dallas Mavericks, el que era la estrella joven, la referencia del proyecto de los Mavs antes de la llegada de Luka Doncic, aterriza en la capital de España para jugar con el Real Madrid de baloncesto hasta el final de temporada. Un fichaje llamativo. Es cierto que se venía hablando desde finales de diciembre de 2024, del año pasado. Hace unas semanas se comenzó a hablar. También se habló del posible fichaje de Devonte Graham, pero finalmente los blancos han optado por Dennis Smith Jr., que llega para ser el suplente de Facundo Campazzo. Pero claro, debemos preguntarnos, oye, ¿por qué este tío, que se destacan mucho sus números de su temporada rookie, que es la mejor de su carrera, se destaca mucho su físico, las conexiones con Luka Doncic, también con Mario Sonia, de quien fue compañero en los New York Knicks, porque este jugador, con tan solo 27 años, ya se ha quedado sin opciones en la NBA? Es cierto que hace un par de años salió a la palestra porque su padre vino a decir en 2022 que si Dennis Smith Jr. se quedaba sin opciones en la NBA, antes que jugar en el extranjero, probaría en la NFL, ¿no? Con cierta connotación peyorativa. Bueno, pues vemos a Dennis Smith Jr. que se le han acabado las opciones en Estados Unidos, en la NBA, y que viene al baloncesto europeo. Pero como os decía, la pregunta es un poco esa. ¿Por qué Dennis Smith Jr., con 27 años y siendo un jugador que comenzó su carrera como una teórica estrella y se apagó muy rápidamente, por qué está fuera de la NBA? Pues bien, la respuesta más rápida, contundente y clara es muy simple. Porque es incapaz de meter un triple y su amenaza de tiro exterior es inexistente. De hecho, fijaros, porque solo tiene un tramo en toda su carrera en el que haya tirado bien, un tramo en toda su carrera, y es cuando llega traspasado a los Detroit Pistons en la 2020-2021 y en 20 partidos tira mejor de lo que lo ha hecho nunca. Y ese tirar mejor es un 35%. Así que evidentemente hablamos de un jugador que tiene, como os digo, problemas con el triple, pero que quiero repasar un poquito su timeline en la NBA para que veamos más claro el dibujo de qué tipo está llegando
al Real Madrid. Como os digo, aterriza a la NBA como futura estrella, recibía comparaciones, esto me parece increíble, bueno, todos los jugadores que han fracasado en la NBA tienen comparaciones siempre muy llamativas si fueron elecciones altas. Pues en el caso de Dennis Smith Jr. no es diferente y sus comparaciones eran con Baron Davis o Steve Francis. Se han quedado bastante lejos de la realidad. El caso es que sí que vi una comparación que me pareció más ajustada, pero incluso ha tenido mejor carrera, sin ningún tipo de duda, que Dennis Smith Jr., y es la de Eric Bledsoe. Eric Bledsoe, quizás más en la etapa final de Eric Bledsoe, aunque luego Bledsoe bajó rapidísimo, estoy diciendo mucho Bledsoe en muy pocos segundos, pero como os digo, la comparación con Bledsoe sí que me parece bastante más acertada. El caso es que Dennis Smith Jr. llegó a la NBA una temporada antes que Luka Doncic y dejó una temporada rookie interesante. Se veía que obviamente había un problema importante con el tiro, pero eso ya se sabía cuando le eligen en la NBA. El caso es que lógicamente llega Luka y lo cambia todo. Toma él las riendas del equipo y no se puede adaptar a la posición de jugar al lado de Luka Doncic. No puede. Ahí Rick Carlisle tiene problemas, tiene disputas con Dennis Smith Jr. Fue Carlisle el que quizás no trató de forma justa o de forma incluso agradable a Dennis Smith Jr. y esto originó, como Luka y Dennis Smith sí que tenían muy buena relación, esto originó que Doncic se enfrentase con Carlisle y esto terminó provocando la salida de Carlisle de Dallas, que fue en su momento una noticia bastante chocante, ¿no? Ver al entrenador que había sido el entrenador jefe del título de 2011 salir de la franquicia justo cuando ha recibido a Luka Doncic tras la retirada de Dirk Nowitzki. El caso es que lo que vimos con Dennis Smith Jr. fue su traspaso a Nueva York en el movimiento que llevó a Kristaps Porzingis a Dallas y ahí se acabó su figura. Bueno, realmente en esa primera media temporada que juega con los Knicks, sí que le vemos todavía con más protagonismo, cerca de 30 minutos, 15 puntos y 5 asistencias de media, pero después de ese tramo final de temporada se acaba el Dennis Smith Jr., digamos, referencia o protagonista en un equipo, y pasamos a ver al Dennis Smith Jr., cuyo rol es ser un especialista defensivo de banquillo. Como os decía, básicamente lo que hace es jugar ese tramo, esa mitad de temporada en el que sí que tiene protagonismo con los Knicks, luego una temporada completa en la que ya pasa a jugar 16 minutos y disminuye muchísimo su importancia en ataque, y en la siguiente temporada apenas juega 3 partidos con los Knicks y es traspasado a los Pistons, que es entonces, en ese tramo, cuando os decía que tenemos el único momento de este jugador lanzando bien en su carrera. Con los Pistons, 20 partidos, 2,7 triples intentados y un 35% de acierto. No es tampoco para tirar cohetes, evidentemente, pero el dibujo general lo que nos enseña es que Dennis Smith Jr. tiene un 29% de acierto en triples en su carrera en la NBA. ¿Puede meter alguno? Sí, claro que puede meter alguno. La cuestión es que hablamos de un jugador de amenaza inexistente y que las defensas le van a flotar, le van a ignorar de forma salvaje, como podéis ver en estos clips. Y es básicamente el problema de tener a Dennis Smith Jr. sin balón, que bueno, pues lo que es que los rivales no respetan su lanzamiento. Fijaros que hasta hemos visto, por ejemplo, a los Warriors como, bueno, en varios de los partidos, o en uno de los partidos que más minutos tuvo Dennis Smith Jr. la pasada temporada con los Brooklyn Nets, que ha sido su última experiencia en la NBA, es que veíamos incluso a los Warriors poner a Kevin Looney, emparejar a Looney con Dennis Smith Jr., típica estrategia de, oye, pongo a mi pivot con el jugador del otro equipo que no tira y así pues puedo tener a mi pivot siempre en ayudas. Estrategia muy habitual, que funciona muy bien y que aplicaron los Warriors con Looney contra Dennis Smith Jr. y oye, les funcionó la estrategia en los minutos que estaba Dennis Smith, porque es que permite incluso que le realicen ayudas desde el lado fuerte, es que le ignoran como tirador, como ya os digo, es su principal problema y la cuestión principal por la que Dennis Smith Jr. no continúa en la NBA es su inexistente amenaza desde el triple. Sí, te puede meter alguno, te puede hacer un 31-32% en la temporada, no es tan terrible. Hay jugadores que tienen menos y han hecho carrera, pero no te deja una situación como para que digas, oye, tienes 27 años, eres especialista defensivo, tampoco destacas demasiado por tus penetraciones o por tus diferencias en ataque, y para ficharte a ti, pues ficho otro manejador que tenga más capacidad de hacer cosas con el balón en sus manos e invierto en otro tipo de especialista defensivo. Así que se queda sin hueco principalmente por el tema del triple. Sí que es cierto que luego tampoco destaca demasiado de hecho es que en la media distancia tampoco acumula buenos porcentajes. Su acierto en tiros de dos engaña un poco,
porque tiene un 45%, pero se debe principalmente a un acierto por debajo de la media en la media distancia, pero cerca del aro sí que funciona bien. De hecho, la pasada temporada terminó con un 67% de acierto en la zona más cercana al aro, en las en penetraciones y en tiros cerca del aro, como digo, con Brooklyn Nets, valga la redundancia. Un tipo que además es diestro cerrado a más no poder, le vamos a ver, o por lo menos le hemos visto muy poco, ¿de acuerdo? Yo hablo de la pasada temporada con los Brooklyn Nets, que es su última experiencia como profesional, porque en la G-League no ha llegado a debutar. Un tipo que es diestro cerrado, que lo mejor de su juego es su defensa, sin ninguna duda, las manos y el instinto que tiene para meter la mano y robar la pelota. Y luego en ataque diría cómo ataca el aro. Cómo ataca el aro. No es que sea una cosa súper loca, pero creo que es lo mejor de su parte ofensiva. De hecho, tampoco hablamos de un tipo que tenga una cantidad de recursos impresionante, pero es muy potente yéndose hacia el aro. Como os decía, en la última etapa de los Nets le hemos visto un poquito más lento, le hemos visto un poquito más controlado, también en la toma de decisiones, y hay que destacar que creo que aquí en parte por las lesiones que le han ido haciendo daño, Dennis Smith Jr. tampoco tiene el atletismo de antaño, ¿de acuerdo? No es ese jugador que dejaba una colección de highlights temporada tras temporada. La versión que vimos en los Nets del año pasado, aunque sigue dejando highlights, no es la misma de hace 4 o 5 años, que aun jugando incluso peor, te dejaba pues siempre algún mate espectacular, penetraciones muy poderosas, saltos muy, muy elevados. Ya no es esa versión de Dennis Smith Jr. Pero sí podemos destacar que es un tipo que ha madurado en su juego. Yo no le veo como playmaker principal, no creo que lo sea, no creo que lo haya sido en ningún momento de su carrera en NBA, pero sí que ha mejorado como un tipo que continúa las jugadas, que toma decisiones simples y sencillas, que no le vas a ver realizar asistencias espectaculares o pases milimétricos atravesando la defensa, pero que el tío continúa bien las jugadas y toma decisiones simples y que ayudan al ataque de un equipo. También podemos destacar que es un buen reboteador para su posición y su tamaño, pero como os digo, sobre todo el trabajo que realiza en defensa, ¿no? Si él tenía minutos en los Nets del año pasado, era sobre todo por ser un jugador de equipo que luego además en defensa dejaba bastante buen rendimiento, un tipo que se tira por los balones, que tiene instinto, que va buscando la pelota, ¿no? La va persiguiendo y también en ciertos momentos te da la sensación de que la pelota también incluso se va hacia las zonas que está él, tanto en rebotes como en situaciones en las que puede meter la mano, también cuando está en ayudas para aparecer y robar la pelota, en típicos robos muy de Rudy Fernández. Es decir, de lo más destacado o lo más importante de su juego, ya no diría tanto la capacidad atlética, sino la potencia, la fuerza que tiene para el tamaño que dispone Dennis Smith Jr., que ya destacaba por la fuerza en la NBA, tengo ganas de ver eso en Europa, y por supuesto por el trabajo defensivo, donde destaca por esas manos que os comentaba y también por el posicionamiento. Aquí tenéis un clip defendiendo a Stephen Curry, se coloca bien, está pendiente y luego mete la mano para provocar la deflexión que termina recuperando la pelota su equipo. La cuestión también, por supuesto, es cuál va a ser su rol en el Real Madrid, y esto me parece la pregunta clave. Sabemos que los blancos tienen problemas este año en varios jugadores que han fichado y que no han funcionado, pero no termino de saber o no tengo claro, porque todavía no ha jugado, cuál va a ser el rol del amigo Dennis Smith Jr., por supuesto. En teoría viene como el backup, como el suplente de Campazzo. ¿Qué ocurre? Que yo no le veo de base como tal, y menos en Europa porque no es un creador. Tengo dudas también respecto a su selección de jugadas, su IQ adaptándose al baloncesto europeo, es algo que quiero ver y me genera dudas, aunque sí que es cierto que en la NBA mejoró, como os decía, como continuador de jugadas. No le veo mucho de escolta, la verdad, principalmente por la ausencia de tiro. Es que si le pones de 2 con un base que no sea el mejor tirador, tu espaciado se va a reducir mucho, pero también creo que, por otro lado, evidentemente podrá jugar si da mucha energía, que me parece lo primero, tiene que dar mucha energía cuando salga Dennis Smith Jr. desde el banquillo. Luego también tiene la posibilidad de rentabilizar mejor los espacios que le da la defensa rival, simplemente atacándolos, ¿no? Pero creo que en Estados Unidos se castiga mucho más, si eres un jugador al que la defensa rival te castiga dándote espacio porque no puedes tirar y tú pues simplemente no puedes hacerle pagar al rival que te estén flotando. Creo que esto sí que lo puede responder mejor en el baloncesto europeo, precisamente, como digo, atacando esos espacios y utilizando su potencia, su fuerza, su físico, y luego, por supuesto, por el trabajo defensivo. Es decir, es un jugador, Dennis Smith, que cuando salga en los minutos o en los tramos que salga, yo entiendo, de nuevo, viene para ser suplente, no viene para un rol protagonista, tendrá que ir entrando poco a poco.
Si es un jugador que sale, te da energía, te da trabajo defensivo, se tira por los balones, te consigue un par de robos, tiene habilidad para robar y luego consigue en ataque realizar penetraciones potentes, aprovechar los espacios, porque le van a flotar, le van a pasar los bloqueos por debajo. Pero si consigue utilizar su físico para llegar al aro, sacar penetraciones, conseguir alguna canasta, dejar a compañeros en buenas posiciones, pues oye, sin hacer números, creo que puede dejar un impacto positivo al equipo. Pero como os digo, tengo dudas de la parte de IQ y decisiones. Entonces, si juega pocos minutos, si son de descanso, tiene que dar sí o sí mucha energía y mucha defensa. Porque lo que me cuesta mucho es verle como anotador por sus problemas con el tiro, ya no solo con el triple, sino en general por los problemas que tiene en el lanzamiento. Y como os decía, Dennis Smith Jr., que tiene conexiones con Luka Doncic, muy buena relación en su momento con el jugador esloveno, también jugó con Mario Sonia en los New York Knicks, ha jugado contra Serge Ibaka y contra Facundo Campazzo en la NBA, y él mismo ha contado que habló con Jordi Fernández antes de cerrar su fichaje por el equipo blanco. Así que, oye, yo la verdad que con ganas de ver a Dennis Smith Jr., aunque sea poco, tengo ganas de ver a este tipo en la Euroliga, de ver un poquito qué puede ofrecer, porque como os decía, tiene toda la pinta de que la NBA le ha cerrado sus puertas. En fin, voy a intentar subir este episodio antes de que sea el directo. Estoy terminando de grabar con un par de horas de margen, pero sí que es cierto que hoy el vídeo, la publicación para YouTube, digamos que le he hecho una edición un poquito más youtubeable, ¿de acuerdo? Para que no quede tanto como un podcast en el que yo estoy consultando o mirando el guión y mirando a cámara, sino que quede un vídeo más youtubeable. Así que ya me daréis un poquito de feedback. Creo que para el audio no debería notarse para el audio, pero bueno, ya me daréis un poquito de feedback, que ya sabéis que estamos en prueba y error esta temporada. En fin, a seguir disfrutando mucho de la semana. Hoy hemos tenido un episodio bien cargado y fijaros que pensaba que iba a ser más corto, pero bueno, es mi línea habitual. En fin, que disfrutéis mucho de lo que queda de la semana y nos vemos el lunes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.